Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que he guardado por tanto tiempo se me estuviera saliendo ahora, tipo un río que no para. Me llamo Ana, tengo 42 años ahora, pero cuando pienso en cómo llegué hasta aquí, siempre vuelvo a lo de chica. Yo crecí en un pueblito chiquito de la sierra, de esos donde todos se conocen y las casas son de adobe con techos de teja que crujen cuando llueve. Mi familia era, no sé, complicada, ¿sabes? Mi papá era herrero, un hombre grande, de manos callosas que siempre olían a metal caliente y sudor. Trabajaba de sol a sol, y cuando llegaba a casa, lo único que quería era su plato de frijoles y una cerveza. No hablaba mucho, tipo, era de pocas palabras, pero cuando se enojaba, ¡ay Dios!, era como una tormenta. Recuerdo una vez, yo tenía como 8 años, y mi mamá había quemado la cena porque estaba lavando la ropa a mano en el patio. Él entró, vio el humo de la sartén, y empezó a gritar tanto que los vecinos se asomaron. No la pegó, no, pero el miedo que sentí. Era como si el aire se pusiera pesado, y yo me escondía debajo de la cama, temblando, pensando que cualquier cosa podía explotar. Mi mamá, pobrecita, era el pegamento de todo. Se llamaba Rosa, y era menudita, con el pelo siempre recogido en un moño deshecho, las manos agrietadas de tanto fregar y cocinar. Ella me contaba historias de su juventud, de cómo soñaba con ser maestra, pero se casó joven, a los 17, y ya estaba yo en camino. Siempre me decía, Ana, hijita, el amor es aguantar, es no romper el nido por una tormenta. Yo la veía cómo se tragaba las lágrimas cuando papá se iba por días a trabajar en la ciudad, o cuando discutían por dinero. Éramos pobres, ¿sabe? No de esa pobreza que te mata de hambre, pero sí la que te hace remendar la ropa hasta que no se puede más, y soñar con un futuro mejor. Tenía una hermana mayor, Luisa, que era mi todo. Ella me protegía, me peinaba el pelo con sus dedos finos, y me prometía que un día nos íbamos a ir de ahí, a la capital, a estudiar y ser independientes. Pero Luisa se fue a los 15. Se casó con un tipo que conoció en la feria del pueblo, y nunca más volvió. Eso me dolió tanto. Como si me hubieran arrancado una parte. Me quedé sola con mis papás, y empecé a sentir ese vacío, tipo un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. En la escuela era calladita, ¿sabe? No era de las que levantan la mano o se ríen fuerte en el recreo. Los niños se burlaban porque mi ropa era vieja, remendada, y yo me sentía invisible, pero al mismo tiempo quería que me vieran. Tenía miedo de que me rechazaran, así que siempre andaba midiendo mis palabras, tipo caminando con cuidado para no pisar mal. Recuerdo que una maestra, la señora Carmen, me notó y me dio un librito de cuentos, de princesas que salían de castillos oscuros. Lo leía a escondidas en la noche, con una vela que robaba de la iglesia, soñando que alguien vendría a rescatarme de esa vida. Pero la realidad era dura. A los 14, mi papá se enfermó de los pulmones, de tanto humo en la herrería, y tuvimos que mudarnos a la ciudad cercana porque no había trabajo. Ahí todo cambió. La ciudad era ruidosa, con autos pitando y gente apurada, y yo me sentía perdida. Empecé a trabajar en una tienda de abarrotes después de la escuela, limpiando estantes y atendiendo clientes que me miraban como si no valiera nada. Ganaba poquito, pero mandaba dinero a casa. En esa época, empecé a tener inseguranzas grandes, ¿sabe? Me preguntaba si valía la pena soñar, si el amor era real o solo un cuento para aguantar el dolor. Y luego, los traumas. Ay, no sé cómo explicarlo sin que suene a lástima. Mi papá, antes de morir cuando yo tenía 18, me dijo una vez, en un momento de debilidad, que lamentaba no haber sido mejor esposo. Estaba en la cama, tosiendo sangre, y me tomó la mano. No seas como yo, Ana. No dejes que el orgullo te robe la familia. Eso me marcó. Murió solo unos meses después, y mi mamá se hundió tanto que yo tuve que ser la fuerte. Ella empezó a beber en secreto, escondiendo botellas de mezcal bajo el colchón, y yo la cubría, mentía a los vecinos. Sentía que el mundo se me caía encima, tipo que yo tenía que cargar todo para que no se rompiera más. Desarrollé este miedo horrible al abandono, ¿sabes? Pensaba que si no era perfecta, si no complacía a todos, me iban a dejar sola. Por eso, en mis primeras relaciones, con chicos del barrio, siempre era yo la que cedía, la que pedía disculpas primero, aunque no tuviera la culpa. Una vez, salí con un tal Miguel, que era mecánico,
Y después de unos meses, me dejó por otra porque decía que yo era demasiado seria. Me dolió como un cuchillo, y pasé semanas sin dormir, mirando el techo y preguntándome qué hice mal. Desde ahí, juré que buscaría a alguien estable, alguien que me diera seguridad, que no me hiciera sentir como si estuviera siempre al borde de un precipicio. En la universidad, que pagué con becas y mi sueldo de mesera en un cafecito del centro, estudié enfermería. Quería ayudar, tipo curar lo que en mi familia no se pudo. Ahí conocí gente diferente, pero mis inseguranzas seguían. Me costaba hacer amigas de verdad, porque siempre esperaba que me traicionaran. Recuerdo noches en que volvía al cuarto que rentaba, un cuartito húmedo con paredes descascaradas y una cama que chirriaba, y me ponía a llorar sola, pensando que nunca iba a tener una vida normal. Tenía 25 cuando me gradué, y empecé a trabajar en un hospital público, turnos eternos de 12 horas, oliendo a desinfectante y viendo tanto sufrimiento que me endurecía por fuera, pero por dentro era un lío. Soñaba con un hogar propio, con alguien que me dijera, estás a salvo, pero el miedo a repetir los errores de mis papás me paralizaba. Tipo, ¿y si elegía mal? ¿Y si terminaba caminando sobre huevos toda la vida, como mi mamá? No lo sabía entonces, pero eso era solo el comienzo. Todo lo que viví de chica me preparó para lo que vino después, para creer que el amor era aguantar en silencio, hasta que no se pudo más. Y entonces, justo cuando pensaba que mi vida iba a seguir siendo esa rutina de turnos en el hospital y noches sola en mi cuartito, apareció él. Sabe, fue como si el destino me diera un respiro, tipo un rayo de sol después de tanta lluvia. Me llamo Ana, como ya dije, y tenía 28 años cuando lo conocí a Carlos. Trabajaba en el mismo hospital. Él era médico residente en cirugía, de esos que llegan con bata blanca impecable y una sonrisa que te hace sentir que todo va a estar bien. Lo vi por primera vez en la sala de emergencias, una noche de viernes loco, con pacientes gritando y el olor a sangre y antiséptico por todos lados. Yo estaba cambiando vendas a un señor que se había cortado con una máquina en la fábrica, y de repente, Carlos entra corriendo, con el estetoscopio colgando del cuello, y me pide que le pase el suero. Nuestras manos se rozaron un segundo, y yo sentí un cosquilleo, ¿sabe? Como si algo se encendiera adentro, después de tanto tiempo sintiéndome apagada. Al principio, no era nada romántico, tipo, solo charlas rápidas en los breaks, cuando nos sentábamos en la salita del personal con un café aguado de la máquina. Él me preguntaba por mi día, y yo le contaba de los pacientes, de cómo una niña chiquita me había dibujado un corazón en una servilleta para agradecer. Carlos era de la capital, había estudiado en una universidad grande, y hablaba con esa confianza que yo nunca tuve, pero no era arrogante, no. Me contaba de su familia, de cómo su papá era abogado y su mamá maestra, y que él quería ser el que salvara vidas, no solo papeles. Yo lo escuchaba embobada, pensando, este hombre es diferente, sabe lo que quiere. Una vez, después de un turno de 14 horas, me invitó a comer tacos en un puesto callejero cerca del hospital. Era de madrugada, la ciudad aún dormía un poco, y nos sentamos en unas banquetas de plástico, con el vapor de la carne subiendo y el ruido de los autos lejanos. Ahí empezó todo de verdad. Me dijo, Ana, tú eres como un ancla en este caos, siempre calmada, siempre ahí. Yo me sonrojé tanto que bajé la mirada al plato, pero por dentro sentía que por fin alguien me veía, no como la chica del pueblo pobre, sino como alguien valiosa. Salimos más veces, ¿sabe? Paseos por el parque los domingos, cuando el sol pegaba fuerte y comprábamos helados de cajeta que se derretían en las manos. Carlos era atento, de esos que te abren la puerta del auto. Tenía un viejo Tsuru azul que siempre olía a su colonia, fresca como pino, y te escuchan cuando hablas de tus miedos. Yo le conté de mi papá, de cómo murió tosiendo en esa cama estrecha, y de mi mamá que ahora vivía sola en el pueblo, mandándole remesas cada mes. Él no juzgaba, tipo, solo me abrazaba y decía, vas a salir de eso, conmigo vamos a construir algo mejor. Hablábamos de futuro, ¿sabe? De casarnos en una iglesia chiquita, con misa y todo, porque los dos éramos católicos practicantes. Yo iba a misa todos los domingos desde chica, y él rezaba antes de las cirugías. Imaginábamos una casa propia, no grande, pero con jardín para plantar flores, y quizás hijos, 2 o 3,
que correrían por ahí riendo. Seremos una familia sólida, Ana, me prometía, tomándome la mano en la banca del parque, con los pájaros piando encima. Yo creía cada palabra. Era como si él llenara ese hueco que traía desde niña, esa inseguridad de que me iban a abandonar. Con Carlos, me sentía segura, como si por fin pisara tierra firme después de caminar sobre arenas movedizas. El noviazgo duró 2 años, y cada día era como un sueño que se hacía real. Él me ayudó a mudarme a un departamento mejor, uno de 2 recámaras en un barrio tranquilo, con balcón donde poníamos macetas de geranios que regábamos juntos los sábados por la mañana. Yo seguía en el hospital, pero ahora con más energía, porque al final del turno lo veía esperándome en la entrada, con una rosa robada del jardín del vecino o un chocolate que compraba en la tiendita. Hicimos planes concretos, ¿sabe? Ahorrábamos en una cuenta compartida, poquito a poquito para la boda. En Navidad de ese año, 2008, me pidió matrimonio en la casa de su familia, con una cena casera. Su mamá hizo tamales de elote que estaban para chuparse los dedos, y un anillo sencillo de plata con una piedrita que brillaba bajo la luz de las velas. Yo lloré, sollozos que no paraban, y le dije sí, 1000 veces. Abrazándolo fuerte, sentía que Dios me había mandado un ángel, alguien que entendía mi vulnerabilidad y la cuidaba. Íbamos a misa juntos, y el padre nos bendecía, diciendo que éramos un ejemplo de fe y compromiso. Yo pensaba en mi mamá, cómo le contaría, y en Luisa, mi hermana, que quizás vendría de visita. Todo parecía perfecto, ¿sabe? Las promesas que nos hacíamos en la cama, susurrando en la oscuridad. Nunca te dejaré sola, Ana, seremos uno solo. Me hacían sentir invencible, como si mis traumas de infancia se borraran con cada beso. Pero, en el fondo, yo idealizaba tanto que no veía grietas. Carlos era mi compañero, mi todo, y yo le daba lo mejor de mí, cocinando sus favoritos, pollo en mole que aprendí de mi mamá, y escuchando sus quejas del trabajo sin interrumpir. Planeábamos el viaje de bodas a la playa, ahorrando para Acapulco, imaginando caminatas en la arena al atardecer. Yo me sentía completa. Por primera vez en la vida no tenía ese nudo en el estómago de miedo al rechazo. Él me hacía reír con chistes tontos sobre los pacientes, y en las noches de lluvia, cuando el trueno retumbaba como en mi pueblo, me abrazaba y decía, aquí estoy, no pasa nada. Era esa sensación de seguridad lo que me ataba, ¿sabe? Como si él fuera el escudo contra todo lo malo que había vivido. No sabía entonces que esas promesas, tan bonitas, eran como castillos de arena esperando la marea. Pero en ese momento, con 30 años y el vestido de novia ya elegido en la tienda, blanco sencillo con encaje en el cuello, yo solo veía el paraíso adelante, creyendo que el amor de verdad era eso. Fe ciega y entrega total. Nos casamos en 2009, ¿sabe? Fue en esa iglesita del centro, la de San José, con sus bancos de madera que crujían cuando la gente se sentaba y el olor a incienso que te llenaba la nariz. Yo llevaba el vestido blanco que habíamos elegido juntos, sencillo pero con un velo que me hacía sentir como una novia de cuento, y Carlos estaba guapísimo en su traje negro, con la corbata un poco torcida porque siempre se ponía nervioso con los nudos. Mi mamá vino del pueblo, se veía frágil con su chal negro, pero sonrió todo el tiempo, y hasta lloró cuando el padre nos declaró marido y mujer. No tuvimos una fiesta grande, solo una comida en la casa de sus padres, con mole y arroz que preparé yo misma la noche anterior, sudando en la cocina hasta que las manos me dolían. Bailamos un vals torpe en el patio, con la música de un radio viejo, y él me susurró al oído. Ahora eres mía para siempre, Ana. Yo sentía el corazón latiendo fuerte, como si todo el peso de mi infancia se hubiera levantado, y por primera vez pensé que sí, que el amor era real, que íbamos a ser esa familia que soñaba. Los primeros años fueron como una luna de miel que no acababa, ¿sabe? Nos mudamos a un departamentito de 2 habitaciones en un edificio modesto del barrio, el que rentamos con lo que ahorrábamos de nuestros sueldos. Carlos ya había terminado su residencia y entró como cirujano en una clínica privada, de esas que atienden a gente con dinero, y yo seguí en el hospital público, pero ahora con turnos un poco más manejables porque él insistía en que descansara. Compramos muebles de segunda mano, una mesa de comedor con sillas que cojeaban un poco, y una cama matrimonial que armamos nosotros mismos una noche de sábado, riéndonos cuando las piezas no encajaban. Poníamos fotos en las paredes, de nuestra boda, y de un viaje corto a Taxco que hicimos para nuestra luna de miel.
donde subimos al teleférico y comimos enchiladas en un puesto con vista a las montañas. Era nuestra rutina, tipo, yo llegaba del trabajo oliendo a yodo y vendas, y él me esperaba con un café caliente, preguntándome cómo había ido el día. Cuéntame de esa señora que curaste, decía, y yo le hablaba de los pacientes mientras picaba cebolla para la cena, sintiendo que éramos un equipo, inseparables. En 2010, logramos comprar nuestra primera casa. ¿Puedes creerlo? Fue un milagro, ¿sabe? Con un crédito del banco que nos costó sudor, pero Carlos había subido de sueldo y yo ahorraba cada peso de mis propinas. Era una casita en las afueras, de bloc con techo de lámina que retumbaba en las lluvias, pero tenía un jardincito chiquito donde plantamos tomates y albahaca que usábamos para la comida. La pintamos nosotros, blanco en las paredes y azul en las puertas, y la primera noche que dormimos ahí, nos quedamos despiertos hasta tarde, acostados en el piso con colchones improvisados, planeando el futuro. Vamos a tener hijos aquí, Ana, una niña como tú y un niño que juegue fútbol en el patio, me dijo, acariciándome el pelo. Yo asentía, emocionada, porque en esa época todo parecía posible. Empecé a dejar de lado mis inseguranzas de chica, tipo, ya no me despertaba en la noche pensando que me iba a abandonar, porque él estaba ahí, roncando suave a mi lado, y eso me daba paz. La carrera de Carlos despegó rápido, ¿sabe? En 2011 lo promovieron a jefe de cirugía en la clínica, y empezó a llegar más tarde, pero siempre con regalos. Un collar de cuentas que compró en el mercado, o flores silvestres que recogía en el camino. Yo avancé también, me hicieron supervisora de enfermeras en el hospital, y eso significaba más responsabilidad, pero también orgullo. Organizo turnos, capacito a las nuevas, y en las pausas, les cuento de mi vida casada como si fuera un cuento feliz. Teníamos una rutina linda. Los domingos íbamos a misa temprano, de la mano, y después comprábamos pan dulce en la panadería de la esquina, ese con canela que se deshace en la boca. Cocinar juntos era lo mejor, tipo, él picaba el ajo torpemente y yo reía, y terminábamos comiendo en la mesa del jardín, con el sol calentando la piel y hablando de nada y de todo. Planeamos el primer hijo en serio ese año, 2012. Yo dejé las pastillas y empecé a tomar vitaminas. Y cada mes chequeábamos el calendario, emocionados como niños. Va a ser perfecto, decía él, besándome la frente. Sentía que mi familia rota de infancia se había sanado, que yo no iba a repetir el ciclo de silencios y enojos. Mi mamá venía de visita de vez en cuando, se quedaba en la habitación de huéspedes que amueblamos con una cama plegable, y le contaba todo, cómo Carlos me mimaba con masajes en los pies después de un turno largo. Pero en medio de esa estabilidad, empezaron las pequeñas conquistas materiales que nos hacían sentir que lo habíamos logrado. En 2013, compramos un coche nuevo, un Chevy plateado que no se averiaba como el viejo Tsuru, y hacíamos escapadas de fin de semana a la playa, a un pueblito cerca donde rentábamos una cabaña con hamacas. Ahí, sentados en la arena con las olas rompiendo suave, él me decía, «Mira lo que hemos construido, Ana, de la nada». Yo lo abrazaba, oliendo a sal y protector solar, y pensaba en mis traumas, en el miedo al abandono que parecía lejano ahora. Tuvimos que esperar un poco para el bebé, porque mi cuerpo no cooperaba al principio. Fui al doctor y me dijeron que era estrés del trabajo, pero no nos desanimamos. En cambio, fortaleció nuestro lazo, tipo, íbamos a terapia de pareja recomendada por un amigo del hospital, no porque estuviéramos mal, sino para prevenir, como decía Carlos. Ahí, en esas sesiones con la psicóloga, una mujer mayor con gafas gruesas, hablábamos de nuestros sueños, y yo me abría sobre mi papá y el alcohol de mi mamá, y él me escuchaba, apretándome la mano. Somos fuertes juntos, repetía, y yo lo creía. La vida cotidiana era llena de detalles que atesoraba, ¿sabe? Mañanas donde me despertaba con el olor a café que él preparaba, y yo le hacía huevos rancheros con chorizo que chisporroteaba en la sartén. Por las tardes, cuando llegaba temprano, regábamos el jardín juntos, con la manguera salpicando agua y riéndonos como tontos. Celebrábamos aniversarios con cenas caseras, velas en la mesa y una botella de vino que comprábamos en el supermercado. En 2014, por fin, supe que estaba embarazada. Fue en un baño del hospital, con el test en la mano temblorosa, y corrí a casa para decírselo. Él llegó, me levantó en brazos y giramos en la cocina, gritando de alegría. «Vamos a ser papás», dijo,
y planeamos el cuarto del bebé esa misma noche, pintándolo de amarillo suave y comprando una cuna de madera en el mercado. Todo fluía, mi carrera iba bien, la de él mejor, y emocionalmente nos sentíamos invencibles. Yo ya no caminaba con ese cuidado de mi infancia, no medía palabras por miedo al rechazo. Con Carlos, la casa era un refugio, lleno de risas y promesas cumplidas. Pensaba que eso era la ascensión, ¿sabe? De la pobreza y el dolor a esta estabilidad que parecía eterna, con el vientre creciendo y el futuro brillando como el sol de mediodía. No veía entonces que, debajo de esa superficie calmada, algo empezaba a moverse, pero en ese momento solo disfrutaba el calor de su abrazo, creyendo que nada nos iba a romper. Y entonces, con el bebé en camino, pensé que todo iba a ser aún mejor, ¿sabe? Que esa estabilidad que habíamos construido se iba a multiplicar, como si el amor se expandiera con cada patadita que sentía en la barriga. Era 2014, y yo tenía 35 años, con el vientre redondo que me hacía caminar despacio por la casa, tocándome la panza como si ya estuviera protegiendo un tesoro. Carlos estaba emocionado al principio. Me acompañaba a las ecografías en la clínica, sentado a mi lado con la mano en mi rodilla, mirando la pantalla en blanco y negro donde se veía el corazoncito latiendo rápido. «Mira eso, Ana, es nuestro milagro», me decía, y yo asentía, con lágrimas en los ojos, sintiendo que por fin mi vida de niña rota se completaba. Pero, poco a poco, empezaron cosas que no noté de inmediato, ¿sabe? Cosas sutiles, como sombras que se alargan al atardecer sin que te des cuenta hasta que oscurece del todo. Al principio, fue el trabajo. Carlos siempre había sido dedicado, llegaba tarde de la clínica, pero ahora era peor. Empezó a quedarse hasta las 9 o 10 de la noche, diciendo que había emergencias, que el jefe lo necesitaba para cirugías complicadas. «Es por nuestro futuro, Ana, para que el bebé tenga lo mejor», me explicaba cuando llegaba, con la bata arrugada y el pelo revuelto, oliendo a café rancio y desinfectante. Yo lo entendía, ¿sabe? Porque yo también había trabajado turnos dobles cuando éramos novios, y pensaba que era normal, que el estrés de ser papás lo hacía obsesionarse con el estatus. Compramos un carro más grande ese año, un SUV negro que él eligió porque necesitamos espacio para la familia, y salía a presumirlo con sus colegas, volviendo con historias de cómo lo miraban con envidia. Yo me alegraba por él, le preparaba la cena recalentada, un pozole que había cocinado desde la mañana, y lo escuchaba hablar de ascensos, de cómo quería ser el director algún día. Pero en el fondo, empezaba a sentir un vacío chiquito, como cuando dejas un cuarto y la luz se apaga sola. El distanciamiento emocional vino despacio, ¿sabe? Antes, en las noches, nos acurrucábamos en la cama, con mi cabeza en su pecho, y hablábamos de nombres para el bebé. Yo quería algo como Rosa, por mi mamá, y él reía y decía que mejor algo moderno, como Mateo. Pero ahora cuando llegaba, se duchaba rápido, se ponía el pijama viejo de algodón y se metía en el estudio con su laptop, revisando correos o viendo videos de conferencias médicas. «Solo un ratito, amor, para no quedarme atrás», murmuraba, y yo me quedaba en la sala, con la tele encendida en un canal de novelas que no veía de verdad, frotándome la barriga y pensando que era mi culpa, que con el embarazo me veía menos atractiva, con las estrías apareciendo como rayas en la piel. Intentaba acercarme, le llevaba un té de manzanilla a la oficina improvisada en el cuarto de visitas, y le decía, «Ven, acuéstate conmigo, el bebé se mueve tanto hoy». Él sonreía, pero era una sonrisa cansada, de esas que no llegan a los ojos, y me besaba la frente como quien despide a un niño. «Mañana, Ana, prometo», respondía, y yo me tragaba el nudo en la garganta, justificándolo todo con el cansancio del trabajo. Luego, el silencio. Ay, ese silencio que se instaló como un huésped no invitado. Antes, la casa estaba llena de charlas, de risas por tonterías, como cuando quemaba el arroz y él bromeaba que era mi especialidad. Pero ahora, las comidas eran calladas. Yo ponía la mesa con cuidado, sirviendo el pollo al limón que tanto le gustaba, con arroz blanco y ensalada fresca del jardín, y él comía mirando el teléfono, contestando mensajes de la clínica. «Perdón, es el doctor López. Hay un caso mañana», decía si yo intentaba hablar de mi día en el hospital, de cómo una paciente me había regalado un rebozo tejido a mano. Yo asentía, «Está bien, come tranquilo».
y me quedaba masticando despacio, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Empecé a notar que no preguntaba por el bebé tanto, que cuando le ponía la mano en la panza para sentir las patadas, lo hacía por obligación, como cumpliendo un ritual. «Está fuerte, ¿eh?», comentaba, pero su voz era plana, sin esa emoción de antes. Yo me culpaba, ¿sabe? Pensaba que era el estrés, que yo no era lo suficientemente divertida ahora que estaba gorda y cansada, con las náuseas que me dejaban débil. Le compré una corbata nueva para una cena de trabajo, azul como sus ojos, y se la di una mañana, esperando que me abrazara. «Gracias, Ana, es linda», dijo, guardándola en el cajón sin más, y se fue sin un beso de despedida. Hubo cambios en sus valores también, sutiles al principio, pero que me pinchaban como espinas. Antes, íbamos a misa todos los domingos, de la mano, y él rezaba el rosario conmigo en el jardín, con las cuentas de madera pasando entre los dedos. Pero ahora, decía que estaba demasiado ocupado, que Dios entiende si uno se enfoca en la familia primero. Empezó a obsesionarse con la apariencia, ¿sabe? Se compró ropa cara, camisas de marca que planchaba él mismo, y se ponía a hacer ejercicio en el patio con pesas que trajo de la clínica, sudando y mirándose en el espejo de la puerta. «Tengo que verme profesional, Ana, para impresionar a los inversionistas», explicaba, y yo lo veía, pensando que era por nosotros, por darme una vida mejor. Pero una vez, en una cena con sus amigos médicos, lo oí bromear con uno. «La esposa es lo que te ata, pero el trabajo te libera». Lo dijo riendo, como chiste, y yo me quedé helada, con el tenedor en la mano, fingiendo que no había oído. Cuando volvimos a casa en el SUV nuevo, le pregunté, «¿Estás bien, Carlos? Parecías distante». Él suspiró, puso la mano en mi rodilla un segundo. «Es nada, amor, solo pláticas de hombres. Tú no te preocupes, enfócate en el bebé». Yo lo creí, minimicé todo, me dije que eran mis inseguranzas de chica volviendo, ese miedo al abandono que mi papá me dejó. Y las críticas, ay Dios, venían disfrazadas de bromas, ¿sabe? Como cuando me miró una mañana, mientras yo me vestía para el hospital con mi uniforme holgado por el embarazo, y dijo, «Ana, ¿no crees que deberías hacer algo con el pelo? Pareces mi mamá». Lo soltó riendo, como si fuera tierno, y yo me reí también, tocándome el moño deshecho, pero por dentro dolió, tipo un pinchazo que no sangra pero deja marca. Empecé a maquillarme más, a ponerme cremas para las estrías, pensando que si me esforzaba, volvería esa conexión. Intentaba perdonarlo todo, justificando con el estrés, con el bebé que nacía en unos meses. «Es temporal», me repetía en el espejo del baño, con el vapor del agua caliente empañando el vidrio, mientras él dormía en la habitación. Pero una noche, en noviembre de 2014, cuando el aire ya traía ese frío de invierno, me desperté sola en la cama. Él no estaba, y encontré una nota en la cocina. «Reunión de emergencia, vuelvo tarde, te quiero». El «te quiero» parecía escrito deprisa, y yo me senté en la silla coja de la mesa, con las manos en la barriga, sintiendo por primera vez que algo se rompía adentro. El bebé pateó fuerte, como si supiera, y yo lloré bajito, secándome las lágrimas con la manga, pensando que era yo la que fallaba, que no era suficiente para retenerlo. No lo vi entonces como el principio del fin, ¿sabe? Solo como un bache en el camino, pero ese vacío empezó a crecer, tipo una grieta en la pared que no remiendas a tiempo. Empecé a sentirme perdida en mi propia casa, caminando sobre huevos que no veía, esperando que él volviera y todo se arreglara con un abrazo. Pero el silencio se hacía más pesado cada día, y yo, tonta, seguía aguantando, como mi mamá me enseñó, sin atreverme a romper el nido. Y entonces, llegó diciembre de 2014, ¿sabe? El bebé nació un 15 de diciembre, una noche fría con viento que azotaba las ventanas del hospital como si el mundo supiera que algo se venía abajo. Lo llamamos Mateo, como Carlos había querido, un chiquitín de 3 kilos con ojos grandes y un llanto que me partía el alma. Yo estaba exhausta, con el cuerpo adolorido de las contracciones que duraron horas, y cuando me lo pusieron en los brazos, envuelto en una mantita azul que habíamos comprado meses antes, sentí una oleada de amor tan fuerte que pensé que eso lo arreglaría todo. Carlos estaba ahí, en la sala de partos, con la máscara bajada y los ojos brillantes, pero cuando me besó la frente, fue rápido, como si tuviera prisa por salir.
Es perfecto, Ana, murmuró, y se fue a llamar a su familia, dejando que las enfermeras me ayudaran a acomodarme. Yo lo justifiqué, tipo, está emocionado, es normal, mientras acunaba a Mateo contra mi pecho, oliendo su cabecita húmeda y pensando que ahora, con él en el mundo, las cosas volverían a ser como antes. Pero no fue así, ¿sabe? Los primeros meses con el bebé fueron un torbellino de pañales sucios, noches sin dormir y mi leche que a veces no alcanzaba, pero yo lo manejaba sola, porque Carlos. Ay, él se distanció más. Decía que el trabajo lo absorbía, que ahora con responsabilidades extras en la clínica, había un proyecto de expansión. Con inversionistas de la capital que venían a reuniones, no podía llegar temprano. Yo me levantaba a las 3 de la mañana cuando Mateo lloraba, caminando por la casa en pijama, con los pies fríos en el piso de loseta, y lo mecía en la mecedora que habíamos armado juntos, tarareando una canción de cuna que mi mamá me cantaba de chica. Carlos llegaba a medianoche, se asomaba a la puerta del cuarto del bebé, murmuraba un «buenas noches» y se iba a dormir al sofá del estudio, diciendo que no quería despertarnos con su ronquido. Yo me tragaba las lágrimas, tipo, me decía a mí misma que era temporal, que el estrés de ser papá nuevo lo tenía así, y que yo tenía que ser fuerte, como siempre, para no romper la familia que tanto soñé. Empecé a sentir ese algo malo en el estómago, como una indigestión que no pasa, pero lo minimizaba. Es el posparto, me pongo sensible por las hormonas, me repetía mientras lavaba la ropita de Mateo en el lavadero del patio, con el jabón oliendo a limón y el sol pegando en la espalda. La quebra vino despacio, ¿sabe? Al principio eran momentos en que lo buscaba, tipo, le mandaba mensajes al trabajo. ¿Vienes temprano? Mateo gatea ya, te va a mostrar. Y él respondía con un, quizás, amor, hay mucho. Yo perdonaba. Cocinaba sus favoritos para cuando llegaba, como chiles rellenos que me dejaban las manos ardiendo del aceite, y lo esperaba en la mesa, con Mateo dormido en su cuna. Pero una noche de febrero de 2015, cuando Mateo tenía 2 meses, lo esperé hasta las 2 de la mañana, con el reloj de la cocina tic-tac sonando como un corazón acelerado. Entró, oliendo a perfume que no era el suyo, ese fresco de pino que usaba siempre, sino algo dulce, de mujer, y con la camisa desabotonada un poco, como si se hubiera ajustado rápido. ¿Dónde estabas?, le pregunté con la voz temblorosa, sentada en la sala con una taza de té frío en las manos. Él suspiró, se pasó la mano por el pelo y dijo, «Reunión con el equipo, Ana, no es nada. Estoy cansado, déjame dormir». Yo quise creerle, tipo, me culpé por dudar, pensando que mis inseguranzas de niña volvían, ese miedo al abandono que mi papá me dejó, y me fui a la cama abrazando a Mateo, sintiendo su calor chiquito contra mí como un salvavidas. Pero por dentro, algo se rompió un poquito más, como una costura que se deshace hilo a hilo. Empecé a notar más, ¿sabe? Llamadas que contestaba bajito en el baño, con la puerta cerrada, y risas que no eran para mí. Una vez, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón, de un hotel en el centro, fechado un viernes que él dijo que había estado en cirugía. Lo vi en el lavadero, con la tinta corrida por el agua, y el corazón me latió tan fuerte que tuve que sentarme en el piso, con las rodillas contra el pecho, mientras Mateo jugaba en su corralito con un sonajero que tintineaba. Es un error, quizás un almuerzo con colegas, me dije, arrugando el papel y tirándolo a la basura, pero el nudo en la garganta no se iba. Intenté hablarle, una tarde de marzo, cuando el jardín empezaba a florecer con las rosas que plantamos juntos. Lo esperé en la cocina, con el delantal puesto y el olor a guisado de res flotando, y le dije, «Carlos, siento que estamos lejos, como si no fuéramos un equipo. ¿Qué pasa?» Él me miró, con esos ojos que antes me derretían, pero ahora fríos, y respondió, «Estás paranoica, Ana. Es el cansancio de la maternidad. Yo te quiero, pero dame espacio». Me dolió como un golpe, tipo, me culpé por ser paranoica, por no ser la esposa perfecta que aguantaba sin quejas, y lo abracé, pidiendo disculpas, mientras él se soltaba suave y se iba al estudio. Esa noche, lloré en el baño, con la regadera abierta para que el ruido tapara los sollozos, sintiendo que el mundo se me caía, pero aún lo justificaba. Es una fase, por el trabajo, volverá. La ruptura llegó como un trueno en mayo de 2015, ¿sabe? Mateo tenía 5 meses, y yo lo había dejado con mi mamá por un rato,
para ir al supermercado y comprar pañales y leche en fórmula, porque mi cuerpo ya no daba abasto. Volví a casa, con las bolsas pesadas en las manos, sudando bajo el sol de la tarde, y encontré a Carlos en la sala, con una maleta abierta en el sofá, metiendo camisas dobladas. ¿Qué haces?, pregunté, dejando caer las bolsas al piso, con los tomates rodando por el suelo como si mi vida se desparramara. Él no me miró, siguió doblando una corbata y dijo: «Me voy, Ana. No puedo más con esto, con la rutina, con sentirme atrapado». Sentí el aire salirse de mis pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo, y caí de rodillas, agarrándome del borde de la mesa. ¿Por qué? ¿Es otra? Dime la verdad. Sollocé, con la voz quebrada, y él finalmente me miró, con lástima en los ojos. Sí, hay alguien en la clínica, una enfermera que me entiende, que no me asfixia con expectativas. Lo siento, pero esto se acabó hace tiempo. Fue como si el piso se abriera, ¿sabe? La confusión me invadió. Un remolino de dolor y traición que me dejó temblando, pensando en todas las promesas, en las noches que lo esperé, en cómo caminé sobre huevos sin darme cuenta. No gritamos, no hubo escena grande. Él solo cerró la maleta, me dejó un sobre con papeles de divorcio que un abogado preparó, y se fue en el SUV, con el motor rugiendo como un adiós final. Yo me quedé ahí, en el piso, con las bolsas volcadas y el corazón hecho pedazos, abrazándome las rodillas mientras el sol se ponía, sintiendo la pérdida como un vacío que me tragaba entera. Mateo lloró desde el cuarto cuando mi mamá lo trajo de vuelta, y yo lo cargué, mecándolo, pero por dentro era un caos. Ira, culpa, confusión, todo mezclado, preguntándome cómo no vi que el amor se había muerto mientras yo lo regaba como una planta. Los meses después fueron un infierno, ¿sabe? El divorcio se tramitó rápido, en 2016, con visitas para Mateo que Carlos cumplía a medias, llegando tarde o cancelando por trabajo. Yo me mudé a un apartamentito chiquito cerca del hospital, con paredes delgadas que dejaban pasar los ruidos de los vecinos, y vendí la casa para pagar deudas, sintiendo cada firma en los papeles como un corte. Emocionalmente, era peor. Noches en que no dormía, mirando el techo agrietado y reviviendo cada señal que ignoré. El silencio, las bromas, el perfume, dándome cuenta tarde de que él cambió, que su obsesión por el estatus lo alejó, que la traición rompió la confianza que construí con tanto cuidado. Me culpé mucho al principio, fui demasiado complaciente, como mi mamá, pero con el tiempo, en terapia que empecé por recomendación de una colega, empecé a ver claro. Aprendí que el amor no es aguantar en silencio, que los signos estaban ahí, gritando, y yo los minimicé por miedo al abandono. Reconstruirme fue lento. Volví a misa sola, con Mateo en brazos, y recé por fuerza, no por volver con él. Encontré apoyo en amigas del hospital, que me escuchaban en breaks con cafés calientes, y empecé a correr por las mañanas, sintiendo el aire fresco en los pulmones como una liberación. Ahora, a los 42, con Mateo de 8 años jugando fútbol en el patio del nuevo departamento, uno modesto pero nuestro, me siento más fuerte, ¿sabe? Entiendo que la seguridad viene de adentro, no de promesas ajenas. Ignoré las grietas por fe ciega, pero eso me enseñó a caminar firme, sin huevos bajo los pies, valorándome por fin. Si alguien me escucha, que no espere a que el castillo se caiga. Salgan antes de que el río se desborde.